Hola, buenas noches, bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido, donde las sombras cobran vida. Hoy, nos adentraremos en las historias más perturbadoras y siniestras que han surgido en la oscuridad de Internet. Prepárate para sumergirte en el mundo de las creepypastas, relatos que desafían la realidad y te llevarán al borde del miedo. Desde figuras espectrales que acechan en la noche, hasta entidades sobrenaturales que habitan en los rincones más oscuros de la mente, estas historias te harán cuestionar lo que sabes sobre el mundo que te rodea. Ya sin nada más que comentar, comenzamos. Nunca debí haber ido a las montañas Apalaches. Lo sabía desde el momento en que pisé aquel sendero maldito, pero algo me atrajo, como si una fuerza invisible me hubiera arrastrado hacia lo desconocido. Ahora, sentado aquí, en medio de la nada, con el sonido del viento golpeando las ventanas de esta cabaña abandonada, no puedo evitar preguntarme si alguna vez saldré de aquí. O si quiero hacerlo. Todo comenzó hace una semana. Había planeado este viaje durante meses, una escapada solitaria para desconectar del mundo. Las montañas Apalaches siempre me habían fascinado. Su belleza salvaje, su silencio imponente. Pero lo que encontré fue algo muy diferente. El primer día fue tranquilo. Caminé durante horas, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad. Pero al atardecer, algo cambió. El silencio se volvió demasiado denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché, un eco. No era el eco normal de una voz rebotando en las montañas. Era algo más, deliberado. Como si alguien o algo estuviera repitiendo cada uno de mis pasos, cada uno de mis movimientos. Al principio, lo atribuí a mi imaginación. Después de todo, estaba solo en medio de la nada. Pero el eco no desapareció. Al contrario, se volvió más fuerte, más insistente. Comencé a notar que no solo repetía mis pasos, sino también mis pensamientos. Cada vez que dudaba, el eco susurraba mis inseguridades. Cada vez que sentía miedo, el eco amplificaba ese miedo hasta que se volvía insoportable. La segunda noche fue la peor. Acampé en un claro, cerca de un arroyo. El eco había cesado por un momento, y me sentí aliviado. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de dormir, escuché algo que me heló la sangre. Una voz. No era mi voz, ni el eco de mi voz. Era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Susurraba palabras en un idioma que no podía entender, pero que de alguna manera comprendía. Palabras que hablaban de cosas que no deberían existir, de secretos que no deberían ser revelados. Intenté ignorarlo, tapándome los oídos y cantando para ahogar el sonido. Pero la voz se filtró en mi mente, como si estuviera dentro de mí. Me hablaba de mi pasado, de mis miedos más profundos, de cosas que ni siquiera yo sabía que tenía. Y entonces, me mostró algo. No puedo describirlo, no del todo. Era como una visión, pero no de algo que pudiera ver con mis ojos. Era una sensación, una comprensión de que el mundo en el que vivía era solo una capa fina, una ilusión que ocultaba algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Al amanecer, la voz desapareció, pero el eco regresó. Esta vez, no solo repetía mis pasos, sino también mis pensamientos más oscuros. Cada vez que intentaba calmarme, el eco me recordaba lo que había visto, lo que había sentido. Y entonces, comenzó a guiarme. No sé cómo, pero sabía a dónde debía ir. El eco me llevó a través de senderos que no aparecían en ningún mapa, a través de bosques tan densos que la luz del sol apenas podía filtrarse. Y finalmente, me llevó aquí, a esta cabaña. Desde entonces, no he salido. No puedo. El eco está en todas partes, dentro y fuera de la cabaña. A veces, es un susurro leve, casi reconfortante. Otras veces, es un grito desgarrador que me hace temblar de miedo. Pero lo peor es que ya no estoy seguro de si el eco es real o si está solo en mi cabeza. Anoche, algo entró en la cabaña. No lo vi, pero lo escuché. Era como un crujido, como si algo se arrastrara por el suelo. Y entonces, el eco cambió. Ya no era mi voz, ni la voz de antes. Era algo diferente, algo que sonaba como si estuviera compuesto de miles de voces, todas hablando al mismo tiempo. Y en medio de ese caos, escuché mi nombre.
No sé qué hacer. No sé si esto es real o si he perdido la cordura. Lo único que sé es que el eco no me dejará ir. Y tal vez, nunca deba irme. Tal vez, esto sea mi destino. O tal vez, solo estoy imaginando todo esto mientras algo, allá afuera, se acerca cada vez más. El eco está llamando de nuevo. Tengo que ir. Era una noche fría y lluviosa en la ciudad. Las calles estaban desiertas, y el sonido de la lluvia golpeando el pavimento era el único acompañante de Miguel, un taxista de mediana edad que llevaba más de 20 años recorriendo las calles de la ciudad. Conocía cada rincón, cada callejón, cada esquina oscura. Pero esa noche, algo iba a cambiar su vida para siempre. Miguel estaba cansado. Había estado trabajando desde temprano en la mañana y solo quería terminar su turno para ir a casa, tomar una ducha caliente y dormir. El reloj marcaba las 2:47 am, y la lluvia no daba señales de parar. Decidió dar una última vuelta por el centro antes de dirigirse a su casa. Fue entonces cuando la vio. En una esquina solitaria, bajo la luz tenue de un farol que parpadeaba intermitentemente, una figura se recortaba contra la oscuridad. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido largo y negro que le llegaba hasta los tobillos. No llevaba paraguas, pero lo más extraño era que no parecía mojarse, a pesar de la lluvia torrencial. Miguel se detuvo junto a ella y bajó la ventanilla. ¿Necesita un taxi?, preguntó, intentando sonar amable a pesar del cansancio que lo consumía. La mujer asintió lentamente, sin decir una palabra, y abrió la puerta trasera para subir al coche. Miguel notó que no hacía ningún ruido al moverse, como si flotara en lugar de caminar. Una vez dentro, el taxista sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire dentro del coche se había vuelto frío, como si el invierno hubiera entrado con ella. ¿A dónde va?, preguntó Miguel, mirando por el espejo retrovisor. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos, profundos y oscuros, se encontraron con los de Miguel en el reflejo del espejo. Finalmente, con una voz suave y casi inaudible, dijo: «Al cementerio municipal». Miguel tragó saliva. El cementerio municipal estaba en las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos de distancia. No era un lugar al que la gente quisiera ir a altas horas de la noche, y mucho menos bajo una tormenta como esa. Pero era su trabajo, y no podía negarse. Con un suspiro, puso el coche en marcha y comenzó a conducir. El silencio dentro del taxi era opresivo. Miguel intentó entablar conversación para calmar sus nervios. ¿Va a visitar a alguien?, preguntó, tratando de sonar casual. La mujer no respondió. Simplemente miró por la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Miguel notó que su reflejo no aparecía en el cristal, pero decidió ignorarlo, atribuyéndolo a la fatiga y a la oscuridad de la noche. El trayecto transcurrió en silencio, con la lluvia golpeando el techo del coche y los faros del taxi iluminando la carretera desierta. Finalmente, llegaron al cementerio. Miguel se detuvo frente a la entrada principal, que estaba cerrada con una reja de hierro oxidado. Se volvió hacia la mujer, esperando que bajara, pero ella no se movió. «Hemos llegado», dijo Miguel, intentando ocultar el temblor en su voz. La mujer lo miró de nuevo, y esta vez Miguel pudo ver algo en sus ojos que lo heló hasta los huesos. Era una mirada vacía, como si no hubiera alma detrás de ellos. Con esa misma voz suave y fría, dijo: «No puedo bajar. Llévame adentro». Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No podía entrar al cementerio. Era ilegal, y además, ¿qué clase de persona quería entrar a un cementerio a las 3 de la mañana? Pero algo en la mirada de la mujer lo obligó a obedecer. Con manos temblorosas, abrió la reja y condujo el taxi por el camino de grava que serpenteaba entre las tumbas. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa, y las lápidas parecían emerger de la oscuridad como fantasmas silenciosos. Miguel se detuvo en una sección apartada, cerca de un mausoleo antiguo y descuidado. La mujer señaló hacia allí. «Es ahí», dijo. Miguel se bajó del coche, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba más a un abismo del que no podría escapar.
La mujer lo siguió, flotando más que caminando, hasta que se detuvieron frente al mausoleo. La puerta de hierro estaba entreabierta, y un olor a humedad y podredumbre emanaba de su interior. Entra, ordenó la mujer. Miguel no quería hacerlo, pero sus piernas se movieron por sí solas. Cruzó el umbral y se encontró en una habitación fría y oscura. En el centro, sobre un pedestal de mármol, había un ataúd abierto. Dentro yacía el cuerpo de una mujer, con el mismo vestido negro que llevaba su pasajera. Pero lo que más aterrorizó a Miguel fue el rostro. Era idéntico al de la mujer que había subido a su taxi. ¿Qué es esto?, balbuceó Miguel, retrocediendo hacia la puerta. La mujer apareció detrás de él, bloqueando la salida. Su rostro ya no era el de una persona, sino el de algo mucho más antiguo y maligno. Sus ojos brillaban con una luz tenebrosa, y su boca se abrió para revelar una hilera de dientes afilados como cuchillas. Gracias por traerme a casa, susurró, y su voz resonó en la habitación como un eco siniestro. Miguel intentó gritar, pero no pudo. Sintió como unas manos frías y huesudas se cerraban alrededor de su cuello, ahogándolo. La última cosa que vio antes de que la oscuridad lo consumiera por completo fue la sonrisa grotesca de la mujer, que se desvanecía en la penumbra. Al día siguiente, encontraron el taxi abandonado frente al cementerio. Miguel no apareció por ningún lado. Las autoridades registraron el lugar, pero no encontraron rastro de él. Lo único que descubrieron fue una tumba sin nombre en el mausoleo, con una fecha tallada en la lápida, la misma noche en que Miguel había desaparecido. Desde entonces, se dice que en las noches de lluvia, un taxi fantasma recorre las calles de la ciudad, buscando pasajeros desprevenidos. Y si alguna vez te subes a un taxi y el conductor tiene una mirada vacía y un aire de desesperación, ten cuidado. Podría ser el próximo en ser llevado al cementerio, donde una mujer con un vestido negro te espera para llevarte al... Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. Era una tarde fría de invierno, y yo estaba sentado en mi banco habitual del parque, disfrutando de lo poco que quedaba de luz diurna. El parque estaba casi vacío, como suele estarlo en esa época del año. Solo se escuchaba el crujido de las ramas de los árboles, moviéndose con el viento y el ocasional graznido de los cuervos que revoloteaban en busca de comida. Fue entonces cuando lo vi. Un perro. No era un perro cualquiera, eso lo supe de inmediato. Era grande, de pelaje marrón oscuro y ojos que parecían demasiado inteligentes para pertenecer a un animal. Lo que más me llamó la atención fue cómo caminaba. No era el trote torpe y alegre de un perro normal, sino un caminar pausado, casi humano. Sus patas traseras se movían de manera extraña, como si estuviera aprendiendo a caminar sobre dos piernas. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez el frío me estaba afectando la mente. Pero no, el perro estaba allí, y estaba actuando de una manera que ningún perro debería actuar. Se detuvo frente a un árbol y levantó una pata, como si estuviera inspeccionando la corteza. Luego, con un movimiento que me dejó boquiabierto, se apoyó contra el tronco y se puso de pie sobre sus patas traseras, como un humano. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El perro me miró entonces, y sus ojos se encontraron con los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era la mirada de un animal. Era demasiado calculadora, demasiado consciente. El perro bajó lentamente de su posición y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un trueno. Quería levantarme y huir, pero mis piernas no respondían. Cuando estuvo a unos metros de mí, el perro se detuvo y se sentó. No como un perro normal, con las patas delanteras rectas y la cola moviéndose. No, este perro se sentó como un humano, con las patas delanteras cruzadas sobre su regazo y una expresión en su rostro que solo puedo describir como burlona. Hola, dijo. No fue un ladrido, ni un gruñido. Fue una palabra clara, pronunciada con una voz grave y áspera que no debería existir. Me quedé sin aliento, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desvanecía. ¿Estaba soñando? ¿Era esto una alucinación? No estás soñando, dijo el perro, como si hubiera leído mi mente.
Y no, no estás loco. Al menos, no todavía. ¿Qué eres? Logré balbucear, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa. El perro sonrió, mostrando unos dientes blancos y afilados que brillaban bajo la luz del atardecer. Soy lo que queda cuando la línea entre humano y animal se desvanece, respondió. Soy el recordatorio de que no siempre somos lo que creemos ser. No supe qué decir. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba viendo y escuchando. El perro se levantó entonces, y esta vez se puso completamente de pie, caminando hacia mí con una elegancia perturbadora. Sus patas delanteras colgaban a los lados, como brazos, y su pelaje parecía brillar con una luz propia. No temas, dijo, acercándose más. No he venido a hacerte daño. Solo quiero que veas. Que entiendas. ¿Entender qué? Pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. El perro se detuvo justo frente a mí, y su aliento caliente golpeó mi rostro. Olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir náuseas. Que no somos tan diferentes, tú y yo, susurró. Que en el fondo, todos llevamos una bestia dentro, esperando salir. Antes de que pudiera reaccionar, el perro extendió una pata y la colocó sobre mi hombro. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, como si algo se estuviera infiltrando en mi mente. Imágenes comenzaron a aparecer en mi cabeza, imágenes que no eran mías. Vi bosques oscuros, noches sin luna, y criaturas que caminaban en la frontera entre lo humano y lo animal. Vi rituales antiguos, sacrificios, y un poder que no pertenecía a este mundo. Esto es lo que somos, dijo el perro, su voz resonando en mi mente. Esto es lo que podrías ser. De repente, el perro retrocedió, y la conexión se rompió. Me sentí débil, como si hubiera corrido una maratón. El perro me miró por un momento más, y luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque que bordeaba el parque. Espera, llamé, aunque no sabía por qué. ¿Qué quieres de mí? El perro se detuvo y miró por encima del hombro, sus ojos brillando con una luz inquietante. Nada que no estés dispuesto a dar, dijo. Pero recuerda, una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y con eso, el perro desapareció entre los árboles, dejándome solo con mis pensamientos y el eco de sus palabras en mi mente. Desde ese día, nada ha sido igual. Veo cosas que no debería ver. Escucho susurros en la noche, y a veces, cuando me miro al espejo, mis ojos parecen brillar con la misma luz que los del perro. No sé qué me está pasando, pero sé que no puedo volver atrás. El perro me mostró la verdad, y ahora no puedo dejar de verla. No puedo dejar de sentirla. Y lo peor de todo es que, en algún lugar dentro de mí, sé que el perro tenía razón. No somos tan diferentes, él y yo. En el fondo, todos llevamos una bestia adentro. Y la mía está despertando. Todo comenzó con un sueño. Un sueño que no debería haber recordado, pero que se quedó grabado en mi mente como una cicatriz que nunca sanaría. En el sueño, estaba en un bosque, uno que no reconocía, pero que al mismo tiempo me resultaba extrañamente familiar. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas se entrelazaban como dedos huesudos que intentaban atraparme. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico, como sangre. En el sueño, escuché un aleteo. Un sonido profundo, resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré, buscando la fuente, pero no vi nada. Solo la oscuridad y los árboles, que parecían cerrarse a mi alrededor. Y entonces, lo vi. Una figura alta, más alta que cualquier hombre, con alas enormes y negras que se extendían a ambos lados de su cuerpo. Sus ojos brillaban como dos brasas ardientes, y aunque no tenía boca, sentí que me hablaba, que sus palabras resonaban en mi mente. Ven, susurró. Ven a mí. Me desperté sudando, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era solo un sueño, me dije. Solo un sueño. Pero no pude sacármelo de la cabeza. Durante los días siguientes, el sueño volvía una y otra vez, cada vez más vívido, más real.
Y entonces, una noche, decidí que tenía que hacer algo al respecto. Tenía que ir al bosque, tenía que ver si era real, si él era real. No le dije a nadie a dónde iba. No quería que me tomaran por loco. Tomé mi linterna y me adentré en el bosque cerca de mi casa, un lugar que conocía desde niño, pero que de repente me pareció extraño, como si los árboles se hubieran movido, como si el bosque mismo estuviera vivo. Caminé durante lo que pareció horas, aunque el reloj solo marcaba unos minutos. El silencio era absoluto. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el más mínimo sonido de vida. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas secas. Y entonces, lo escuché. Un aleteo. No era el sonido de un pájaro común. Era algo más grande, más pesado. Un sonido que resonaba en mis huesos, que hacía vibrar el aire a mi alrededor. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo la oscuridad y los árboles, que parecían cerrarse a mi alrededor. El aleteo se repitió, más cerca esta vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba ahí, algo que no debería existir. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Y entonces, lo vi. Era enorme, mucho más grande que cualquier hombre. Sus alas, negras como la noche, se extendían a ambos lados de su cuerpo, cubriendo el cielo. Sus ojos, Dios, sus ojos. Eran dos puntos rojos brillantes, como brasas ardientes, que me miraban fijamente, penetrando en lo más profundo de mi alma. No tenía boca, pero sentí que me hablaba, que sus palabras resonaban en mi mente, llenándome de un terror indescriptible. «Has venido», susurró. «Has venido a mí». Quise gritar, pero no pude. Mi voz se ahogó en mi garganta. El Mothman, porque eso era, se acercó lentamente, sus alas desplegadas, su presencia abrumadora. Sentí el calor de su aliento, aunque no tenía boca, y un olor a podredumbre y ceniza llenó mis fosas nasales. «Tú eres el elegido», dijo, su voz un eco en mi mente. «Tú verás lo que otros no pueden ver. Tú sentirás el miedo que otros no pueden sentir». De repente, las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi el puente, el Silver Bridge, colapsando bajo el peso de los coches, los gritos de la gente, el agua helada tragándose todo a su paso. Vi rostros de personas que no conocía, pero que sentía como si fueran parte de mí, sus miradas llenas de terror, sus voces suplicando ayuda. Vi el futuro, un futuro lleno de muerte y destrucción, y supe que no había escapatoria. El Mothman se acercó más, sus alas envolviéndome, su presencia aplastante. Sentí que me ahogaba, que el mundo a mi alrededor se desvanecía, dejándome solo con él, con sus ojos rojos, con su voz en mi mente. «Esto es solo el principio», susurró. «El principio del fin». Y entonces, desapareció. Las alas se desvanecieron, los ojos rojos se apagaron, y me encontré de nuevo en el bosque, solo, temblando, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, sintiendo que cada sombra, cada árbol, cada rama que rozaba mi piel era él, que me seguía, que me observaba. Llegué a mi casa, me encerré en mi habitación, y me cubrí con las mantas, esperando que la luz del día me trajera consuelo. Pero no fue así. Desde aquella noche, lo veo en todas partes. En los sueños, en las pesadillas, en los rincones oscuros de mi habitación. Sus ojos rojos me observan, su voz susurra en mi mente, recordándome que no hay escapatoria, que soy el elegido, que el futuro que vi es inevitable. Y lo peor de todo es que sé que no estoy solo. Sé que hay otros como yo, otros que han visto al Mothman, que han escuchado sus palabras, que han sentido su terror. Y sé que, tarde o temprano, volverá. Volverá por nosotros, por todos nosotros. Porque el Mothman no es solo una leyenda. Es un presagio. Un presagio de lo que está por venir. Y no hay escapatoria. Pasaron semanas desde aquella noche en el bosque. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla vívida, pero no podía. Las imágenes seguían ahí, en mi mente, como una película que se repetía una y otra vez. Y entonces, sucedió. Era una noche fría de diciembre.
Estaba en casa, intentando distraerme con la televisión, cuando las noticias interrumpieron la programación. Había habido un accidente en el Silver Bridge. El puente había colapsado, decenas de coches habían caído al agua helada, y había muertos. Muchos muertos. Mi corazón se detuvo. Lo había visto. Lo había visto en mi mente, en las visiones que el Mothman me había mostrado. Y supe que no había sido una coincidencia. Supe que él lo había planeado, que había sido parte de su juego, de su advertencia. Desde entonces, las visiones no han cesado. Veo más desastres, más muerte, más destrucción. Y sé que el Mothman está detrás de todo. Sé que él es el heraldo de algo mucho peor, algo que ni siquiera puedo comprender. Y lo peor de todo es que sé que no puedo hacer nada para detenerlo. Solo puedo esperar y ver cómo el mundo se desmorona a mi alrededor, mientras sus ojos rojos me observan desde las sombras, recordándome que no hay escapatoria. Porque el Mothman no es solo una leyenda. Es el principio del fin. Y el fin está más cerca de lo que nadie puede imaginar. Todo comenzó con un susurro en el viento. Un sonido tan bajo que casi podía confundirse con el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Pero no era el viento. Era algo más, algo que no podía explicar. Estaba en Oaxaca, en un pueblo remoto enclavado entre las montañas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas cobraban vida. Había llegado allí como parte de una investigación antropológica, buscando documentar las historias de los nahuales, esos seres místicos que, según la tradición, tienen la capacidad de transformarse en animales. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y calles empedradas que serpenteaban entre colinas verdes. La gente era amable, pero reservada. Hablaban poco de los nahuales, como si el solo hecho de mencionarlos pudiera atraer su atención. Sin embargo, con el tiempo, logré ganarme la confianza de algunos de los habitantes, especialmente de un anciano llamado Don Eulogio, quien accedió a contarme algunas de las historias que habían pasado de generación en generación. Los nahuales no son como los pintan en los libros, me dijo una noche, mientras compartíamos una taza de café en su humilde casa. No son simples brujos que se convierten en animales por diversión. Son algo más oscuro. Son protectores, pero también castigadores. Y si te cruzas con uno, es mejor que te alejes, porque no todos tienen buenas intenciones. Sus palabras me intrigaron, pero no les di mucha importancia. Después de todo, eran solo historias, ¿no? Cuentos para asustar a los niños y mantener viva la tradición. Pero todo cambió una noche que nunca olvidaré. Había decidido explorar los alrededores del pueblo, adentrándome en las montañas en busca de ruinas antiguas que, según los lugareños, estaban relacionadas con los nahuales. El camino era empinado y lleno de maleza, pero la luna llena iluminaba el sendero, permitiéndome avanzar sin problemas. O eso pensé. Después de unas horas de caminata, llegué a un claro en el bosque. En el centro había una estructura de piedra, medio cubierta por la vegetación. Era un altar, o al menos eso parecía. Había símbolos tallados en las piedras, símbolos que no reconocía, pero que me producían una sensación de inquietud. Decidí tomar algunas fotos y anotar lo que veía, pero entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, que venía de entre los árboles. Me giré, apuntando mi linterna hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. Solo la oscuridad y las sombras de los árboles que se mecían con el viento. Respiré hondo, intentando calmarme. Probablemente era un animal, un coyote o un jabalí. Nada de qué preocuparse. Pero entonces, lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. Y esta vez, no era un gruñido. Era una risa. Una risa baja, burlona, que resonaba en mi mente como si alguien estuviera susurrando justo detrás de mí. Me giré de nuevo, pero no había nadie. Solo la oscuridad. El corazón me latía con fuerza, y sentí que el aire se volvía más frío, más pesado. Decidí que era hora de irme, de regresar al pueblo. Pero cuando intenté moverme, mis piernas no respondieron. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Y entonces, lo vi.
Era enorme, mucho más grande que cualquier animal que hubiera visto antes. Su cuerpo era una mezcla de humano y bestia, con una piel oscura y brillante que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, y sus garras, largas y afiladas, destellaban en la oscuridad. Era un nahual, no había duda. Pero no era como los que me habían descrito. Este era diferente, más oscuro, más peligroso. ¿Qué haces aquí?, susurró, su voz un eco en mi mente. Este no es un lugar para intrusos. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Solo pude mirarlo, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. El nahual se acercó lentamente, moviéndose con una gracia felina, sus ojos fijos en los míos. Sentí su aliento, caliente y húmedo, en mi rostro, y un olor a tierra mojada y sangre llenó mis fosas nasales. «Has venido a buscarme», dijo, su voz llena de burla. «Pero no estás preparado para lo que encontrarás». De repente, las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi el pueblo, pero no como lo conocía. Vi casas en llamas, personas corriendo, gritando. Vi al nahual, no solo a uno, sino a varios, moviéndose entre las sombras, atacando, matando. Vi sangre, mucha sangre, y supe que no era una visión del pasado, sino del futuro. El nahual se rió, un sonido que resonó en mis huesos. «Esto es lo que viene», susurró. «Esto es lo que tú has despertado». Y entonces, desapareció. Las imágenes se desvanecieron, y me encontré de nuevo en el claro, solo, temblando, con el eco de su risa resonando en mi mente. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, sintiendo que cada sombra, cada árbol, cada rama que rozaba mi piel era él, que me seguía, que me observaba. Llegué al pueblo, jadeando, sudando, y me encerré en mi habitación, esperando que la luz del día me trajera consuelo. Pero no fue así. Desde aquella noche, las cosas han cambiado. Los habitantes del pueblo me miran con recelo, como si supieran lo que había visto. Don Eulogio ya no quiere hablar conmigo, y los niños se alejan cuando me ven. Y lo peor de todo es que sé que no estoy solo. Sé que el nahual está ahí afuera, observándome, esperando. Porque el nahual no es solo una leyenda. Es una advertencia. Una advertencia de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que es mejor dejar en paz. Y yo no las dejé en paz. Pasaron días, semanas, y el nahual no volvió a aparecer. Pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo. Las noches eran más silenciosas, más oscuras, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Los perros aullaban en la distancia, y los pájaros ya no cantaban al amanecer. Era como si el pueblo estuviera suspendido en un limbo, entre la vida y la muerte, esperando que algo sucediera. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido fuera de mi ventana. Era un sonido suave, como el de unas garras raspando la madera. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la ventana. Afuera, en la oscuridad, vi dos ojos brillantes, amarillos como el fuego, mirándome fijamente. Era él. El nahual. «Has vuelto», susurró, su voz resonando en mi mente. «Has vuelto a mí». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizado, como la primera vez, mientras el nahual se acercaba lentamente, sus garras brillando bajo la luz de la luna. «Tú despertaste algo que no deberías haber despertado», dijo, su voz llena de ira. «Y ahora, pagarás el precio». Sentí sus garras en mi piel, afiladas como cuchillas, y un dolor intenso recorrió mi cuerpo. Las imágenes volvieron a mi mente, más vívidas que nunca. Vi el pueblo en llamas, vi a la gente corriendo, gritando, vi al nahual moviéndose entre las sombras, matando, destruyendo. Y supe que no había escapatoria. Porque el nahual no es solo una leyenda. Es una maldición. Y yo la había despertado. Y ahora, no hay escapatoria. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video, pido una disculpa por no haber subido video en mucho tiempo. Lo que pasa es que estuve haciendo el video de mi otro canal. Y procuraré hacer otro video aquí y no tardar mucho, el video ya se está haciendo y el cual va a tratar de los casos más aterradores de México y si quieren que salga más rápido solo pido que apoyen este video.
Gracias por ver el video y denle like si les gustó. Yo aquí me despido y espero que duerman bien. Adiós.